Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Vamos a hablar del estado de forma de Novak Djokovic y si se atisba su retirada. ¡Empezamos! Pues sí, Wimbledon ha dejado conclusiones y una de ellas es hasta cuándo va a jugar Novak Djokovic. Ya llevamos pues ese tiempo que entre lesiones, entre que no se encuentra a sí mismo, salvo el título de Ginebra, llevaba pues prácticamente desde los Juegos Olímpicos sin ganar un torneo. Solamente había pisado la final en el Masters de Shanghái del año pasado. Desde entonces, con ese título 100 que consiguió en el ATP 250 de Ginebra previo a Roland Garros, más la final también en Miami, donde también podía haber conseguido ese título número 100, llegar a las 3 cifras en el número de títulos ganados. Veíamos a un Djokovic algo más pues alejado de lo que venía haciendo durante los últimos 10-20 años. Y es que en los últimos torneos, ahora lo analizaremos con mayor detenimiento, pero en 4 torneos de esta temporada ha perdido, incluso en el debut, como fue en Doha, como fue en Indian Wells, como fue en Monte Carlo y como fue en Madrid, estos 2 últimos torneos también consecutivos. Entonces, salvo, pues lo veníamos comentando muchas veces en el canal, que pues vimos a un gran Djokovic en los Juegos Olímpicos justamente prácticamente hace un año y realmente no hemos visto a ese Djokovic otra vez, salvo con cuentagotas. Lo comentábamos en los días de Wimbledon, en aquellas victorias de segunda, tercera ronda contra Kecmanovic y demás, que veíamos a un Djokovic que nos recordaba el Prime. El mismo Kecmanovic lo dijo tras acabar el partido, que este Djokovic le recordaba al de 2011, pero a la hora de la verdad, cuando juega contra Sinner, cuando juega incluso contra Alcaraz o contra rivales de mayor nivel, no vemos a ese Djokovic tan, sobre todo en movilidad, porque hambriento y con ganas de ganar siempre le vemos. Se me viene ahora mismo a la memoria el partido de los cuartos de final del Open de Australia contra Alcaraz, como aun con molestias musculares en la rodilla siguió el partido adelante y acabó consiguiendo la victoria. Esa victoria le ha penalizado pues no poder seguir luchando y tener que retirarse en la semifinal contra Zverev. Esto ya fue en el pasado mes de enero. Y pues sumando las lesiones, sumando las nuevas estrellas, sumando pues que quizás pues ya no es tan dominante como lo era, vamos a intentar, y esto siempre es muy difícil, ver cuándo puede retirarse Djokovic después de la retirada en 2022 de Federer, la retirada en el pasado año tanto de Nadal como de Murray, pues el único miembro activo todavía del Big Four con sus 38 años cumplidos en el pasado mes de mayo. Pues vamos a ver hasta dónde lo puede alargar, porque si bien es cierto que él lo ha dicho en alguna que otra ocasión que él querría llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a 3 años vista, pues en cuanto a resultados esto parece difícil de antojar, y veremos si también en cuanto al físico también pues le hace durar esas 3 temporadas que le restarían por delante. Y aquí podemos ver en una de las imágenes que he preparado para apoyar este vídeo pues todos los torneos que ha jugado Novak Djokovic desde que ganó su último Grand Slam en el US Open de 2023. En 2023 hay que recordar que ganó 3 de los 4 Grand Slam, ganó en Australia, ganó Roland Garros y ganó el US Open, más la final de Wimbledon de aquel año, donde estuvo también incluso cerca de llevarse ese título. Acabó muy bien la temporada jugando torneos pues selectos, solo jugó después del US Open en París-Bercy y las ATP Finals, y acabó el año ganando los 3 últimos torneos que disputó. En 2024 cae ante Sinner en las semifinales del Open de Australia y cae en tercera ronda ante Luca Nardi en Indian Wells. Entre Australia e Indian Wells no jugó en ningún torneo, también tomándose un descanso algo inusual. No jugó ni en Dubái ni jugó ni en Doha en esa gira del Medio Oriente en el mes de febrero, y eso le pasó factura cayendo sorpresivamente ante el Luca Nardi, por aquel entonces más allá del top 100, en la tercera ronda en su segundo partido en Indian Wells, primer Master 1000 de 2024. Después de Indian Wells llegaba pues una de las bombas que se dice un poco que ha sido una de las claves en los últimos años para Djokovic. Dejó de contar con Goran Ivanisevic en el banquillo, el entrenador croata y extenista con el que llevaba trabajando desde 2018, y desde Monte Carlo hasta Shanghái prácticamente toda la temporada 2024 estuvo sin entrenador, y ahí acabó perdiendo ante Ruth en Monte Carlo, perdió en tercera ronda de Roma ante Tabilo, ante Machak fue el contra el que perdió en Ginebra. En Roland Garros fue donde tuvo la rotura del menisco, que tuvo que pasar por quirófano entre Roland Garros y Wimbledon, y no se presentó a los cuartos de final ante Ruth. En Wimbledon cayó en una final pues de una manera bastante abultada ante Alcaraz en 3 sets, y luego llegó los Juegos Olímpicos, que como digo, para mí es donde hemos visto al mejor Djokovic en bastante tiempo, quizás con esas cuentagotas que hemos visto ahora en Wimbledon y algo más en Miami,
pero no hemos vuelto a ver a ese Djokovic tan dominante de años anteriores, por ejemplo, de ese tramo final de 2023 en los que gana US Open, Bercy y las ATP Finals. Luego, después de los Juegos Olímpicos, donde gana pues con un gran nivel, aquel partido contra Nadal no me parece bastante de sacar conclusiones por cómo estaba en aquel partido, pero sí la final ante Alcaraz 7-6, 7-6, que fue toda una obra de arte de tenis que se acabó llevando quizás por detalles y por mayor mentalidad el serbio en los tiebreak. Después de los Juegos Olímpicos cae en tercera ronda también sorpresivamente ante Popyrin en el US Open y luego ya no juega hasta Shanghái, donde cae en la final ante Sinner. Ese fue su último torneo de 2024, no jugó las ATP Finals por molestias y por descanso físico, y entre las ATP Finals y la nueva temporada llegaba otra de las bombas que nos tenía preparado Djokovic, esa unión con Andy Murray en el banquillo para los primeros torneos de 2025. Buscaba así Novak Djokovic un cambio de efecto, contar con uno de sus mayores rivales, con un amigo que se conocía a la perfección, y fue una unión que, si recordamos, empezaban solo para Australia, luego la alargaron y acabó llegando hasta después de Madrid, y en esa unión no gana ningún título, solo llega como mejor resultado a la final en Miami, porque pierde ante Opelka en los cuartos de final. En el Open de Australia, después de una victoria con molestias físicas ante Alcaraz en los cuartos de final, no puede terminar el partido ante Zverev en semifinales, cae en el debut en Doha, cae en el debut en Indian Wells. Luego sí que consigue un buen torneo en Miami, pero cae, para mí sorpresivamente, porque era gran favorito para llegar al número 100, al título número 100, en la final ante Mensik, y cae en el debut ante Tabilo, de nuevo como en Roma de 2024, en Montecarlo este año, y también cae en el debut en Madrid ante Alnardi. Después de Madrid, pues da por finalizada su unión con Andy Murray, decido que le aportó mucho durante ese tiempo, pero buscando un nuevo cambio de efecto, pues entrena ahora con dos entrenadores balcánicos como son Bemic y Bosiankovic. Desde que deja Murray y se une a estos dos entrenadores, pues consigue buenos resultados, realmente con ese título número 100 en Ginebra, así que me da con una ATP de 150 y que no. Pues más allá de un partido ante Norrie, que recuerdo ahora mismo no tiene ninguna mayor dificultad y no tiene ningún rival de primer nivel. Y en Roland Garros pues le veíamos como tapado, sí que es verdad que hizo alguna buena actuación, pero lo que hizo ante Sinner en las semifinales, llegando tarde también, recordando un poco esa final de 2024 ante Alcaraz en Wimbledon, y lo que hizo posteriormente, para mí todavía más destacable, Sinner, donde, como digo, veíamos a un Djokovic que recordaba un poco a esa etapa más dominante, con buenos partidos en este tercer Grand Slam de 2025, pero en la semifinal pues le pasó totalmente por encima a Sinner, que a la postre se acabó llegando el torneo. Entonces, por resultados, me parece más preocupante, como comentaba antes, esas derrotas en Doha, Indian Wells, Monte Carlo y Madrid. Como notas positivas, pues buenas actuaciones en los últimos Grand Slam, tanto si podemos meter incluso ahí lo que hizo en Australia, pero llegando a rivales de primer nivel no estamos viendo un Djokovic tan sediento de sangre, con esa mirada del chacal, con esa gana de ganar, con esa gana de seguir sumando trofeos a su vitrina, pues como lo hemos visto en etapas anteriores. Es más, si cambiamos ahora pues a los partidos que gana Djokovic ante, pues he puesto aquí partidos clave, pero sobre todo rivales clave, pues un poco para verlo un poco más de resumen, pues el head-to-head que tiene con Sinner desde septiembre de 2023 es una victoria y 6 derrotas en los 7 enfrentamientos que han tenido entre ambos. Solo ha ganado en esa final de las ATP Finals de 2023. Los demás partidos de italiano ante el ahora número 1 del mundo han caído del lado del ahora número 1 del mundo. Contra Alcaraz sí que es verdad que la balanza cae a su favor, con 3 victorias y 1 derrota. La única derrota es esa final de Wimbledon que pierde en 3 sets, 6-2, 6-2 y 7-6, pero todo el resto de partidos, la final de los Juegos Olímpicos, semifinales de ATP Finals, también en los cuartos del Open de Australia, caen del lado del balcánico. Igual, por así decirlo, tiene un peor head-to-head ante Ruud, ante Tabilo, jugadores, pues sobre todo Tabilo no tanto de primer nivel, contra Zverev es 1-1, o sea que lo que vengo a decir con esta imagen es que está perdiendo los partidos que, por así decirlo, tiene que perder con Sinner, salvo con las excepciones que hemos visto con Alcaraz. Está perdiendo esos partidos que tiene que perder, pero además está perdiendo pues contra un Berrettini en Doha que viene de lesión, ante un Valdezatpur en Indian Wells, la final ante Mensik. Sí que es verdad que Mensik hizo un buen torneo en Miami,
pero a priori debería haber sido favorito Djokovic. Derrota ante Tabilo en Monte Carlo en 25, la derrota bastante de meritoria, victoria ahí de Arnaldi en Madrid. O sea, son partidos que pierde los que tiene que perder. La derrota también ante Popyrin, ante Opelka, pues son nombres que quizás, si los comparamos con Novak Djokovic, debería a priori ganar Novak Djokovic, pero si está perdiendo esos partidos es que algo no va bien en el tenis del serbio. Por eso me llama la atención y creo que es un factor bastante clave ese continuo cambio de entrenadores que está teniendo el serbio. Llamó la atención en el mes de marzo del año pasado pues que acabara con esa unión con Ivanisevic, y desde entonces no hemos vuelto a ver, como digo, quizás con la excepción de los Juegos Olímpicos, a ese Djokovic. Lo intentó con Murray, ahora lo está teniendo con Bemic y Bosiankovic, y realmente pues ese es lo que tiene que estar haciendo para seguir en la élite, encontrarse, seguir buscando nuevas facetas de enfrentar sobre todo pues al Sinner y Alcaraz, que dominan tanto el circuito últimamente. Yo sí que es verdad que veo a un Djokovic como el tercero en discordia ahora mismo en ese, pero un escalón por debajo tanto a Sinner como a Alcaraz, y realmente no viendo que por ejemplo pues los Zverev, los Fritz y compañía puedan tanto hacer daño pues a Sinner y Alcaraz, pero sí que veo a Djokovic intentando hacer daño, aunque por ejemplo con Sinner en los últimos dos Grand Slam en Roland Garros y en Wimbledon no lo hemos visto más que en momentos muy puntuales poder hacer frente al ritmo de bola del italiano. Ahora la pregunta es ¿hasta cuándo va a durar Novak Djokovic como tenista profesional? Si vamos a ver pues algo lo que pasó con Federer e incluso con Nadal en sus últimos años, que solo le veamos en torneos puntuales. Sí que ha hablado más de una vez en que va a cortar pues los torneos que va a jugar en los próximos años, quizás para reservarse un poco físicamente y así poder pues desplegarse al 100% en los torneos verdaderamente importantes, sus Masters favoritos, y en los Grand Slam para intentar sumar el número 25. Pero esto va a ser una clave en los próximos meses para ver si Djokovic pues sigue pudiendo dar de sí en los próximos años o tiene que retirarse pues a un corto o medio plazo, que es lo que pues por edad, 38 años, debería. Federer aguantó hasta los 31, Nadal se retiró también con 38, así que veremos cuáles son las decisiones que toma Novak Djokovic, pero como digo, por resultados y por partidos ante rivales que ahora mismo están dominando el tenis, pues estamos viendo un pequeño bajón de Novak Djokovic, pero hay que tener una cosa también en cuenta, y es que nunca se puede dudar de Novak Djokovic, y sabemos que va a estar ahí siempre y que siempre hay que tenerle en cuenta. En su peor momento yo nunca le he dejado de meter como favorito en los torneos, así que esto es lo que va a ser clave para el resto de esta temporada 2025. Creo que según acabe el año pues veremos decisiones en clave 2026-2027, así que todo lo que pase pues lo tendremos que ir comentando, porque el Big 3 puede estar viviendo sus últimos meses. Estamos viendo pues este bajón al menos puntual o de resultados por lo menos de Novak Djokovic, a pesar de que llega ese torneo número 100 en que ha conseguido en Ginebra en el pasado mes de mayo, pero vemos a un Novak Djokovic que ya no asusta por lo menos como lo hacía anteriormente. Y quería comentar este desempeño de Novak Djokovic, es algo que me lleva llamando la atención los últimos meses, en clave de que pues yo siempre le meto como tercero en discordia, y pues sí, está llegando a las semifinales de Roland Garros, está llegando a las semifinales de Wimbledon, pero también esas derrotas en primera ronda en Doha, Indian Wells, Monte Carlo y Madrid pues también están ahí. Y pues quería ver con los datos en la mano cuál está siendo el desempeño de Djokovic en los últimos años desde que ganó su último Grand Slam en el US Open 2023. Y como digo, la última decisión la va a tener él. Vamos a ver cuánto decide aguantar su carrera, veremos cómo acaba este año, veremos cómo llega al US Open, veremos si juega Canadá, veremos si juega Cincinnati, que es lo que nos ocupa más ahora en el corto plazo, y como digo, veremos qué es lo que nos espera de Novak Djokovic en los próximos meses, y sea lo que sea, lo contaremos aquí en La Doble Falta, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.